Buenos días, estimados estudiantes de grado 11. Bienvenidos a la clase de lógica y conjuntos. En el día de hoy vamos a tomar los aprendizajes de conectivos lógicos y construcción de tablas de verdad. Vamos a continuar con los ejemplos propuestos. Determina las proposiciones simples que componen cada proposición dada. Luego utiliza letras minúsculas y conectores para simbolizarlas. Entonces tenemos como ejemplo A, el cuerpo humano tiene 206 huesos y el fémur es el hueso más largo del cuerpo. Vemos que la proposición P es la primera, el cuerpo humano tiene 206 huesos. Y la proposición Q, el fémur es el hueso más largo del cuerpo. También podemos observar que el conectivo lógico es el de la conjunción, es decir, la I. Y podemos ver cuál es el símbolo que la representa. Entonces, tomo la proposición P y Q para representarla de forma simbólica. También hay otro ejemplo propuesto donde los lados de un triángulo se pueden relacionar con el teorema de Pitágoras si y solo si el triángulo es rectángulo. Vemos que la proposición P es los lados de un triángulo se pueden relacionar con el teorema de Pitágoras. Y la proposición Q, el triángulo es rectángulo. Entonces, si vamos y formamos este conectivo lógico, vemos que es el de la equivalencia, sí y solo sí. Por lo tanto, me queda P, sí y solo sí, Q. Bien, vamos a continuar con el siguiente aprendizaje, que es el de los conectivos lógicos. Entonces, tenemos el conectivo lógico de la conjunción. Vemos que la conjunción es una proposición compuesta. Sabemos que una proposición compuesta es la que está formada por dos o más proposiciones simples mediante la unión de conectivos lógicos. Entonces, por eso podemos decir que en la conjunción hay proposición compuesta y se forma al enlazar dos o más proposiciones simples mediante el conectivo lógico de la I. También pueden observar el conectivo lógico. Bien, entonces, cuando nosotros queremos formar la tabla de verdad, tomamos columnas. En este caso son dos proposiciones, la proposición P y la proposición Q. En la proposición P, la primera columna se forma con dos verdades y dos falsedades. Y en la proposición Q, la segunda columna se forma con intervalos de afirmaciones: verdadero, falso, verdadero, falso. Bien. Van a observar la tabla y se van a dar cuenta que cuando ustedes ven en la tercera columna P y Q, observan y analizan que solo hay una verdad. Es decir, en la conjunción, cuando P es verdadera y Q es verdadera, por lo tanto hay una verdad. En lo demás, si usted tiene una verdad y una falsedad, va a dar una falsedad. Falso y verdadero, falso, y dos falsedades va a dar una falsedad. Es decir, para que haya una verdad en la conjunción, las dos proposiciones deben cumplir ser verdaderas. Por eso ahí dice: en conclusión, puedo decir que. Entonces, ustedes van a complementar la conclusión. Vamos a pasar al conectivo lógico de la disyunción. Entonces, también la disyunción es una proposición compuesta que se forma al enlazar dos o más proposiciones simples mediante el conectivo lógico de la O. Volvemos y vemos tres columnas. En la primera columna está la proposición B, formada por dos verdades, dos falsedades. La proposición Q en la segunda columna
verdad, falsedad, como les había explicado anteriormente en la conjunción. Ahora vamos a mirar en la tercera columna. Vemos que hay 3 verdades. ¿Cuándo se forma la verdad? En la disyunción. Cuando P o Q es verdadero, hay una verdad. Cuando P o Q, P es verdadero o Q falso, hay una verdad. Cuando P es falso o Q es verdadero, hay una verdad. Y solo es falso cuando las dos proposiciones simples son falsas. Entonces, llevamos la tabla de la conjunción donde solo hay verdad cuando las dos proposiciones simples son verdaderas. Y acá podemos observar que en la disyunción solo es falso cuando las dos proposiciones simples son falsas. Tenemos el conectivo lógico de la implicación. Entonces, también vemos que es una proposición compuesta que se forma al enlazar 2 o más proposiciones simples mediante el conectivo lógico sí, entonces. En el conectivo lógico de la implicación, P recibe el nombre de antecedente y Q de consecuente. Esto significa que P es suficiente para que se cumpla Q, o Q es necesario para que se cumpla P. Vamos a ver la tabla que se forma. Entonces vemos en la primera columna 2 verdades, 2 falsedades. En Q, nuevamente verdad, falsedad, verdad, falsedad. Vamos a ver qué respuesta hay. Entonces, cuando P es verdadero e implica otra verdad, por lo tanto hay una verdad. Cuando P implica a Q, pero P verdadero implica una falsedad, va a haber una falsedad. Cuando P es falso e implica una verdad, hay una verdad. Y cuando P es falso e implica una falsedad, hay una verdad. Vemos que en esta tabla de la implicación solo es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Vamos para la tabla de la equivalencia. Entonces, en la equivalencia también tenemos que es una proposición compuesta que se forma al enlazar 2 o más proposiciones mediante el conectivo lógico de sí y solo sí. Vamos a la tabla. En P tenemos 2 verdades, 2 falsedades. En Q, vemos en la columna de Q, B, verdadero, falso, verdadero, falso. P, sí y solo sí Q. Vemos que cuando P es verdadero y sí, solo sí Q es verdadero, hay una verdad. Cuando P es verdadero, sí, solo sí Q es falso, hay una falsedad. Cuando P es falso, sí y solo sí B, Q es verdadero, hay una falsedad. Y cuando P es falso, sí y solo sí Q es falso, hay una verdad. En esta tabla vemos que para que haya una verdad, tanto P como Q o deben ser las 2 verdaderas o las 2 deben ser falsas. Bien, a partir de las tablas de la verdad, de la conjunción, la disyunción, la implicación y la equivalencia, podemos obtener posibles valores de verdad de otras proposiciones compuestas. Por ejemplo, puede haber tautología si todas las respuestas, todos los valores de verdad de la proposición compuesta son verdaderos. Puede presentarse una contradicción si todos los valores de verdad, es decir, todas las respuestas son falsas. Y por último, puede haber contingencia cuando haya al menos un valor de verdad falso y otro verdadero en la respuesta. Vamos a pasar a ejemplos propuestos. Entonces, dice,
Determina el valor de verdad de las proposiciones compuestas conformadas por las siguientes proposiciones simples. P, todo rectángulo es un paralelogramo. Y Q, los paralelogramos tienen lados paralelos 2 a 2. Bueno, acá tenemos que determinar el valor de verdad de P y el valor de verdad de Q. Entonces, sabemos que todo rectángulo es un paralelogramo. Esto es verdad. ¿Por qué es verdad? Porque los lados opuestos de un rectángulo son paralelos. Por lo tanto, el rectángulo es un paralelogramo. Y Q dice que los paralelogramos tienen lados paralelos 2 a 2. Lo acabé de decir. Los paralelogramos son aquellos que nosotros vemos que sus lados opuestos son paralelos. Es decir, por eso son paralelos 2 a 2. Por lo tanto, Q también es verdadero. Como P es verdadero, al negar a P, al decir no P, entonces esa verdad se convierte en una falsedad. Tenemos a Q verdadero. Cuando Q es verdadero, por lo tanto, no Q es una proposición falsa. Vamos a resolver la A. Dice que P sí y solo sí Q. Ya anteriormente vimos las tablas de verdad. Sabemos que en equivalencia, para que sea verdad, las dos proposiciones simples deben ser verdaderas o las dos proposiciones simples deben ser falsas. Entonces, tengo a P, que es verdadero, y tengo a Q, que es verdadero. Y lo uno mediante el conectivo lógico de la equivalencia sí, solo sí, y veo que la respuesta es verdadera. Vamos a la B. Tenemos no P y Q. No P, es decir, están negando a P. Nosotros ya habíamos hecho acá la respuesta de no P. Al negar P, que es falso, entonces tomamos aquí como una falsedad y tenemos el conectivo lógico de la conjunción Q, que es verdadero. Sabemos que en la tabla de verdad de la conjunción, para que haya verdad, las dos proposiciones simples deben ser verdaderas. Por lo tanto, como no P es falso y Q es verdadero, la respuesta va a ser una falsedad. Lo mismo pasa en la C. Tenemos P o no Q. Sabemos que P es verdadero, no Q es falso, pero estamos unidos mediante el conectivo lógico de la disyunción. Para que se cumpla la disyunción, al menos una de las dos proposiciones simples deben ser verdaderas. Entonces, tenemos a P como verdadera o no Q falso, por lo tanto, la respuesta va a ser verdadera. Y en la D tenemos Q, entonces no P, es decir, el conectivo lógico de la implicación, donde Q es el antecedente y no P es el consecuente. Sabemos que Q es verdadero y no Q es falso. Y en la implicación es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la respuesta de la D? Bien, entonces ustedes ahí terminan esos ejemplos propuestos de acuerdo a esta explicación. Vamos a continuar ahí en los ejemplos propuestos. Dice, determina si las proposiciones dadas son tautologías, contingencias o contradicción. Entonces, tengo las proposiciones simples unidas mediante conectivos lógicos. Acá hay un paréntesis que dice P, sí y solo si Q. Entonces, está la negación por fuera, abro paréntesis, P y no Q. Bien, entonces, vemos que las proposiciones que se repiten es P y la proposición Q. Como solo hay dos proposiciones, formamos la tabla de verdad.
Para P, la columna va a ser 2 verdades, 2 falsedades. Para Q va a estar intercalado verdad, falsedad, verdad, falsedad. Vamos al ejercicio propuesto y vemos que voy a necesitar negar a Q. Por eso ustedes ven una tercera columna donde está negado Q. Al negar Q, pues de la segunda columna a la tercera, lo que es verdad va a pasar a ser falso y lo que es falso va a pasar a ser una verdad. Entonces ustedes ven en la tercera columna que negamos la verdad, dio la falsedad, negamos la falsedad, la verdad, negamos la verdad, la falsedad, negamos la falsedad, la verdad. Bien. Hay una cuarta columna. Esta cuarta columna es la operación de la implicación de la equivalencia. P, sí, solo sí, Q. Entonces, comparamos las dos primeras columnas, P, sí y solo sí, Q, donde tenemos 2 verdades, por lo tanto me va a dar una verdad. En la segunda fila tengo una verdad y una falsedad. Mediante el conectivo lógico de la equivalencia me va a dar una falsedad. P, sí, solo sí, Q, falso, sí, solo sí, verdadero, me da una falsedad. Y vemos en la cuarta fila, falsedad, sí, solo sí, falsedad, me va a dar una verdad. Ahí he construido una cuarta columna. Vamos a la parte operacional, el segundo paréntesis, P y no Q. Para poder hallar el resultado de P y no Q, entonces, ¿qué debo mirar? Debo tomar la primera columna y la tercera columna y la relaciono mediante el conectivo lógico de la conjunción. Entonces, primera con tercera. Entonces, tengo verdad y falsedad, sabemos que nos da una falsedad. Verdad y verdad nos da una verdad. Falso y falso me da falso. Falso y verdadero me da falso. Ahora, vamos a negar lo que acabamos de hacer, porque en ese paréntesis antecedido está una negación. Entonces, vamos a negar esta columna. Entonces, al negar la falsedad me da verdad. Al negar la verdad me da falsedad, al negar la falsedad me da la verdad, al negar la falsedad me da la verdad. Y por último voy a tomar toda la operación. Entonces, para tomar toda la operación, tomo las 2 últimas columnas que tenía, es decir, la columna 5 y la columna 6. Esas 2 columnas y las voy a relacionar con el conectivo lógico de la implicación. Tenemos falso. Si falso, entonces verdadero, sabemos que me da verdad. Perdón, es la cuarta y la sexta columna. Si verdadero, entonces verdadero me da verdadero. Si falso, entonces falso me da verdad. Si falso, entonces verdadero me da verdad. Si verdad, entonces verdad me va a dar una verdad. Vemos que en la última columna todas las respuestas son verdaderas. Y al tener todas las respuestas verdaderas, sabemos que es una verdad absoluta. Y esto se llama tautología. En los ejemplos propuestos también está P y Q, entonces R, sí, solo sí, P o Q. Vemos que hay 3 proposiciones simples, P, Q, R. Entonces, ya aparece 3 columnas. Aparece P, aparece la columna de la Q y aparece la columna de la R. Ya la columna de la P, ustedes observan que hay 4 verdades, 4 falsedades. Por lo tanto, en la columna de la Q va a ir intercalado 2 verdades, 2 falsedades, 2 verdades, 2 falsedades. Y en la columna de la R, una verdad, una falsedad, una verdad, una falsedad, verdad, falsedad, verdad, falsedad. Y la parte operacional se hace idéntico al ejercicio
que les realicé anteriormente. Entonces, vamos a trabajar sobre este ejercicio y lo vamos a evaluar directamente de una vez aquí en la clase de matemáticas. Espero que hayan entendido. Volvemos al panel de la clase y quedo atenta para seguir haciendo, orientándolos y explicándoles.